Radio Encastre, un programa para armar. Ella es docente, es investigadora y es antropóloga. Se especializa precisamente en alimentos y se llama Patricia Aguirre, la tenemos en comunicación. Buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. La verdad que muchísimas gracias por estar ahí del otro lado y por la predisposición para poder encarar esta nota. En varios textos que hemos leído, que te han hecho entrevistas o textos que has escrito, sostenés que la comida es una pieza central para construir y estructurar las relaciones sociales, ¿no? Las relaciones en una sociedad. De hecho, en una charla que diste hace poquito en el Ministerio de Desarrollo Social, vía Zoom, por supuesto, planteabas que sobre la alimentación las sociedades proyectan sus estructuras sociales, pero sobre todo sus estructuras de derechos. Y todas estas ideas nos generaban un poco de curiosidad, entonces queríamos invitarte a ver si nos las explicabas, ¿no? Nos facilitabas poder interpretarlas. ¿Cómo no? De eso trabajo. Bueno. Mi trabajo es la sinergia que existe entre los sistemas alimentarios, los sistemas económico-políticos y, bueno, cada sistema económico, cada modelo de acumulación económica genera un patrón alimentario y, por lo tanto, una forma de comer, una cocina. Y como la alimentación es el factor prepatológico por excelencia, la alimentación es una creadora de cuerpos, creadora de salud y también de enfermedad, entonces a cada forma de alimentarse corresponde una manera especial de enfermar y morir. Eso es lo que hago yo en el Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús. Ese es mi trabajo como antropóloga. Ver la dinámica entre la alimentación, la política, la economía, la política y la epidemiología. Y sí, la alimentación es un evento muy complejo, en el sentido de no de dificultad, sino cuando hablo de complejidad estoy pensando en múltiples niveles, múltiples abordajes, ¿no? Si las nutricionistas abordan la alimentación como una cuestión de nutrientes, los médicos como una cuestión del metabolismo, los epidemiólogos como una cuestión de enfermedad, los economistas como una cuestión de pesos y centavos, los historiadores obviamente como una cuestión temporal, histórica, estructural, y así sucesivamente. Bueno, la gran fortuna que tiene la mirada disciplinar de la antropología es esta posibilidad de ver todo en su conjunto, de ver tanto los aspectos materiales como los aspectos simbólicos de la alimentación. Y bueno, a eso le he dedicado mi vida. Y quería marcar, entre lo que vos estabas diciendo, que justamente por la complejidad del evento alimentario humano, hay múltiples disciplinas que la abordan, pero si queremos comprender, no solo estudiar, sino si queremos comprender qué y por qué la gente come como come, a ver si después podemos entender mejor qué y por qué la gente se enferma y se mueve como lo hace, es ver los usos sociales de la alimentación. Porque sabes que hay un trabajo muy antiguo, porque ahora todo va muy rápido, del año 76 de Naciones Unidas, que a mí me gusta levantar, que es un estudio intercultural, donde en aquel momento se le preguntó, qué sé yo, a los esquimales, a los chinos, a los franceses, a los mendocinos y a, qué sé yo, a los mexicanos, o sea, se hizo un muestreo ecocultural, o sea, de zonas geográficas y de países,
y se les preguntó ¿para qué usaban la alimentación? Y obviamente la primera respuesta fue para nutrir el cuerpo, para reponer la energía gastada en el trabajo, en el vivir, ¿no? Primer argumento donde coincidió todo el mundo. Y el tema, y lo que a mí me gusta de ese estudio, es que todo el mundo, ya te digo, los esquimales y los mendocinos, los franceses y los chinos, coincidieron en 19 argumentos más. Uh-huh. Fueran sociedades aldeanas o sociedades industrializadas, coincidían en que usamos la alimentación como un foco para las actividades comunitarias. Entonces, qué sé yo, me acuerdo de Villa Gesell, que para festejar su aniversario de su fundación, qué sé yo, hacen una gran paella comunitaria. Claro. Bueno, eso lo hacen en todo el mundo, en Claro, España claro. y en... Patricia, Entonces, sí. cada una de las primeras pistas que nos fuiste aportando conducen a que estamos hablando de una cuestión que es social, que es cultural, que es colectiva, y entonces empezamos a alejarnos de la idea de que solo comemos lo que sabemos, lo que podemos o lo que queremos, o digamos, para decirlo más concretamente, que no hay cuestiones que sean individuales que después nos conduzcan a, como decías vos, ¿no?, a una determinada enfermedad y a la muerte, como aislados de nuestros demás congéneres, digamos, de compañeros de sociedad. Exactamente. Lo que pasa es que estas funciones sociales de la alimentación, este aspecto social de la alimentación, está muy encubierto. Todas las sociedades tienen mecanismos de oscurecimiento de lo social, de manera que el individuo piense que él es el responsable de su propia comida. Bueno, esto lo vemos todos los días cuando prendemos el televisor. Uh-huh. Entonces nos dicen, vienen miles de propaganda que dicen, usted necesita comerse lo que yo produzco, Claro, para ser feliz, para, qué sé yo, ser delgado, o al contrario, para engordar, o para, no sé, tener un dinamismo, o un crecimiento, o lo que sea, cualquier fantasía que se le ocurra a un publicista. Entonces la gente mira esas propagandas y como están muy bien hechas, y lo convencen de que si no toma lactobacilos nunca más irá al baño, y se traga un lactobacilo y paga un fangote de guita por algo que no necesita, pero gracias a la publicidad se le ha creado una necesidad innecesaria. Pero la persona se queda contenta diciendo, yo elegí. No, fuiste elegido para comprar ese producto. Vos sos totalmente pasivo frente a los grandes estímulos sociales para consumir. Entonces, nosotros asumimos como propio, en realidad, procesos que nos exceden, procesos económicos, sociales, simbólicos, y dentro de este abanico de posibilidades, hacemos elecciones que nosotros pensamos que son muy individuales y que en realidad están fuertemente condicionadas. Las condicionantes más evidentes de nuestras elecciones alimentarias son los ingresos. Entonces yo como lo que puedo comprar. Vivimos en una sociedad de consumo, vivimos en una sociedad de mercado, donde muy poca gente tiene posibilidad de producir sus alimentos. Eso, Patricia... Casi todos, sí. No, que eso, justo teníamos una duda, una consulta en torno a este tema que vos abordás, o a este eje de laburo, que es el carácter social del gusto, ¿no? Y cómo eso se vincula con la pertenencia a determinada clase social. Algo de lo que nos estás contando tiene que ver con esta idea, ¿verdad? Claro, las restricciones, lo que yo sé.
los sociólogos, los científicos llamamos restricciones paramétricas, como por ejemplo el ingreso, como por ejemplo el grado de educación formal alcanzado, como por ejemplo el género. Te van restringiendo el abanico de opciones y vos terminás eligiendo qué comer dentro de parámetros que no son tuyos, son sociales. Entonces, las mujeres comemos, qué sé yo, pollo, pescado, carnes blancas, preferencialmente antes que carnes rojas. Tomamos vino blanco antes que vino tinto. Comemos, qué sé yo, yogur antes que quesos duros. ¿Y eso por qué es? ¿Porque nacemos con algún metabolismo diferente? No, porque la sociedad proyecta en la comida sus ideales de feminidad, de masculinidad, de sabiduría, de edad, y entonces adscribe ciertas categorías a los alimentos. Entonces vos, para ser mujer, para mostrarle al mundo tu mujerez, elegirás vino blanco, yogur, preferencialmente antes que bife, guiso o vino tinto. Uh-huh. Pero esto es flexible, no es que vos siempre vas a comer pollo. En algún momento vas a pasar por un carrito en la Costanera y vas a morfarte un choripán y vas a ser feliz. Sí o sí, acá sería en Peralta Ramos y Juan B. Justo, si querés, en vez de en la Costanera. Vos ponelo donde quieras. Sería lo mismo. Hasta acá estamos en merced a una relación entre privados, ¿no? Donde las diferencias de poder nos dejan a los consumidores en desventaja. ¿Existe o debería existir algún rol que tenga el Estado para poder terciar en esto que estás describiendo? Mirá, si el Estado todavía, hoy, al día de hoy, los Estados son las únicas instituciones que tienen un poder, una capacidad de regulación del mercado. Hoy por hoy, yo sé que las corporaciones supranacionales a veces manejan presupuestos que son más grandes y sobre todo las corporaciones alimentarias, que son muy pocas a nivel mundial, son 200 más o menos, grandes holdings que deciden el destino de la dieta, por lo menos en el mundo de las sociedades occidentales de mercado. Entonces, el mercado no tiene como lógica de funcionamiento la salud o el placer o lo que es bueno para vos. La lógica del mercado es vender más, es la lógica de la ganancia, vender mucho, vender con un margen que les deje una ganancia que sus directorios puedan seguir apostando a ese producto, a ese sistema. Entonces, hoy por hoy, solamente los estados pueden decir, no, querido, vos este producto lo vendés en mi territorio, pero tiene que tener ciertas condiciones. Por ejemplo, no puede tener grasas trans, no puede tener, qué sé yo, colorantes, saborizantes, gelificantes, que sean dañinos a largo plazo para la salud. O tiene que tener un nivel de tóxicos X que sea tolerable para mi población. Hoy, si
no existiera la capacidad reguladora de los estados, bueno, el mercado nos estaría vendiendo alimento balanceado. ¿Qué más quieren? Patricia, para quienes estén del otro lado, estamos hablando con Patricia Aguirre, ella es docente, investigadora, antropóloga. Recién estabas hablando de el rol que tiene el Estado cuando puede interceder, cuando debe intervenir como un actor que le ponga un freno a esas 200 o 250 empresas multinacionales que proveen la mayoría de los productos que encontramos en el mercado. Pero también me gustaría preguntarte, porque muchas veces es el Estado el proveedor, por así decirlo, del alimento a algunos sectores, sobre todo los sectores más vulnerables. Y a veces, en verdad, no se encuentra como mucha diferencia en lo que desde el Estado se le provee a esas comunidades vulnerables. Bueno, lo que pasa es que el Estado, muy pocos estados tienen sistemas integrados de producción, distribución y consumo. Muy pocos estados. En general, lo que ocurre, y lo que pasa en Argentina, es que el Estado, para todo lo que sea alimentos donados, recurre a las industrias agroalimentarias del eje fluvial industrial Rosario, La Plata. Entonces, si el Estado va a entregar un bolsón de alimentos en el programa Familias o en el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria, ¿a quién le va a comprar? La harina, la leche en polvo, los fideos o lo que sea, o el aceite, el azúcar que lleven esos bolsones. Se las va a comprar al eje fluvial industrial. Uh-huh. ¿Por qué? Y se lo va a comprar porque son los grandes proveedores. Vos me dirás, no, pero la cooperativa láctea de Catamarca está haciendo leche condensada, está haciendo leche en polvo. ¿Por qué no le compran? Y porque no tiene, el Estado hace compras de, por ejemplo, yo trabajé 30 años en el Ministerio de Salud de la Nación, para el tratamiento ambulatorio de los niños desnutridos de la Argentina, nosotros requeríamos 19 millones de kilos de leche por año. Claro, muy al por mayor. Entonces, andá a pedirle a la cooperativa láctea de Catamarca, que puede tener un producto buenísimo. Yo te estoy inventando. Por supuesto. Pero quiero decir, una pequeña usina láctea de una provincia del noroeste no te puede proveer de los millones de kilos que te pueden proveer las 5 grandes lácteas de la Argentina, Serenísima, Sancor, Grindr. Entonces, para poder comprar, hacer compras estalladas por zona, por región, y eso necesita una logística que el Estado le pasa por encima rápidamente y dice, voy a lo seguro, esta me provee 10 millones de kilos, esta otra me provee 6, tengo esa alternativa de 3, a palo y a la bolsa, ya terminé con la licitación. Exacto. Y entonces, lo mismo le pasa con la harina, lo mismo le va a pasar con el aceite. Sí, en todo caso. Va a ir a la aceitera de esa, va a ir a las grandes. Entonces el Estado, en realidad, lo que está haciendo, además de generar contratos gigantescos para corporaciones gigantescas, es también legitimar con la entrega de esos productos que esa es la comida legítima de los pobres. Exacto. Pero desde el punto de vista nutricional está muy en contra de eso. Decir, pero mira, los pobres igual comprarían eso, igual comprarían harina, igual comprarían polenta, igual comprarían fideos, igual comprarían azúcar. El programa materno-infantil igual los proveería de leche en polvo. ¿Por qué no les damos lo que no, o lo que les cuesta más comprar? Huevos, leche fluida, verduras, frutas. Exacto. Y bueno, pero frutas, verduras, huevos tienen una logística muy complicada. Es mucho más fácil llevar un
un kilo de lentejas que llevar una docena de huevos. Sí, también imagino que eso requeriría de alguna manera una vinculación diferente con los municipios, ¿no? Con el estado de proximidad, como se le suele llamar, porque también es verdad que venimos de un país muy centralizado, ¿no? Esa es parte de la logística. Bien. ¿No? Bueno, no es que el Estado sea malo, es que hay en todas las actividades humanas, hay costos y beneficios. Exacto. Bueno, se priorizan ciertas cosas y para eso existe la oposición, priorizan otras cosas. Yo, por ejemplo, hubiera preferido, yo personalmente, Patricia Aguirre, que ya me jubilé, prefiero lo pequeño, prefiero la relación municipal que la relación nacional, porque está mucho más cerca de la población. A mí, yo prefiero los programas flexibles, universales pero flexibles. Entonces, prefiero que Catamarca organice su propio programa. Exacto. Y entonces sí le va a poder comprar a su cooperativa láctea. Y el dinero del Estado catamarqueño va a quedar en los productores catamarqueños. Exacto. Y a la vez desarrollamos la industria local y a la vez beneficiamos a ese productor que criar vacas en Catamarca a 45 grados es mucho más difícil que criar vacas en La Pampa, ¿no? Patricia, tenemos una última porque nos corre el reloj y tenemos ganas de hacerte 2 preguntas más, por lo menos una de mi parte, creo que Javi tiene una también anotada. Y algo que leí y sugiero a todos quienes estén del otro lado, leer una nota hermosa, una entrevista que le hicieron a Patricia Aguirre en revista Almagro, revista que claramente les recomendamos, les sugerimos leer toda, pero especialmente esta entrevista con Patricia. En un momento vos retomás las palabras de una mujer que conociste en Bolivia, que te hablaba de la idea de los alimentos que tienen o que no tienen historia, y que hoy, en este presente, estamos con alimentos que no tienen historia. ¿Qué importa que un alimento tenga historia? Bueno, lo que pasa es que cuando un alimento tiene historia, a ver, yo te lo puedo decir desde el punto de vista antropológico, la historia en realidad, lo que esa señora me estaba diciendo, estaba hablando de la identidad. Era una mamá, una señora de polleras, boliviana, de la sierra. Yo estaba trabajando en ese momento en el hospital holandés del Alto, en Bolivia, y ella me decía, pasa que ahora acá hay alimentos sin historia. Y sin historia para ella eran alimentos desconocidos. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros todos los días? Pero lo valorizamos. En cambio a ella la aceptaban esos alimentos sin historia. Porque ella conocía la papa, la oca, el taro, el maíz colla, la quinoa, la kiwicha y los miles de frutas y verduras maravillosos con los que cocinan las mamás bolivianas. Y claro, se enfrentaba en una ciudad a yogures con lactobacilos, alimentos fortificados, saborizados, condensados, liofilizados, y claro, esto en vez de generarle un aura de modernidad, a ella la asustaba. Nosotros en cambio nos entregamos fácilmente a estos alimentos sin historia, nos venden en espejitos de colores y terminamos comiendo cualquier cosa que nos quieren vender, buena para vender antes que buena para comer. Esa es una gran frase tuya, Patricia, y define lo que estábamos conversando recién. Y para terminar me voy a autorreferenciar en una historia familiar en la que comernos un lechón era como el gran logro, ¿no? Si digamos, hay algo para festejar, o en todo caso podíamos invertir un montón de plata, era para poner un lechón sobre la parrilla. Desde esa lógica, yo la verdad que no puedo comprender si sería bueno o sería malo que en Argentina se instalen esas
granjas de cerdos de las que se habla en un acuerdo bilateral con China. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de un acuerdo así, Patricia? No. Esa masividad no le hace bien ni a los empezando por a los animales y terminando con los consumidores de esos animales. Ni que hablar para el medio ambiente. Esas granjas gigantescas de cerdos son súper contaminantes. ¿Por qué te crees que las vienen a hacer acá? China está recontra contaminada. Hay un miembro de FAO, un hombre muy serio que se llama Butler, que calculó que el nivel de contaminación que tiene China en la producción, por la producción sucia que tiene China, hace que deje de alimentar correctamente 73 millones de habitantes. Bueno, eso sí, para los chinos ese es un precio que pueden pagar porque tienen 1.300 millones de habitantes y han tomado desde hace décadas un criterio que es desarrollo a cualquier precio. Entre otras cosas, han, prácticamente eliminado sus abejas, lo cual es terrible, y he visto en realidad un documental donde los campesinos chinos hacen polinización a mano, no sé cómo decirlo, polinización humana, cuando eso antes era polinizado por abejas que además producían miel. Este es el nivel de agrotóxicos que han tirado a su campo, que han eliminado prácticamente las abejas y eso tiene consecuencias terribles. Entonces ahora exportan su producción sucia a países desesperados como el nuestro, que necesitan desesperadamente producir, dar trabajo y tener exportaciones y dólares genuinos y bajan nuestros estándares con tal de que vengan y inviertan, pero eso no es bueno. La Sociedad de Agroecología ha tratado, ha propuesto y decir, bueno, miren, sí a la inversión, sí a la producción de cerdos, pero con un modelo distinto, cuidadoso del medio ambiente, por lo tanto de las especies que viven en él, entre las que nos incluimos los humanos, y los cerdos que van a ser sacrificados, sí, pero no tienen por qué ser maltratados. Y por supuesto, son propuestas alternativas a una producción masiva y, por lo que poco que se sabe, sucia. Exacto. Muy poco respetuosa del medio ambiente, altamente contaminante. Como decís, no queremos eso. Queremos desarrollo. Por supuesto que queremos desarrollo. ¿Cómo no lo vamos a querer? Pero queremos un desarrollo que sea también para los seres humanos. No queremos cambiar desarrollo por esperanza de vida, por salud. Patricia, somos ambiciosos, queremos todo. te agradecemos, nos quedaríamos un rato más escuchándote. Recomendamos que te sigan, que te escuchen. Está buenísimo tener a mano la voz de una persona que investiga el tema desde una perspectiva amplia, que además participó activamente en un rol desde el Estado. Me parece que lo que queremos desde acá es justamente abrir el micrófono y compartir estas voces, y lo pudimos hacer porque vos estabas predispuesta a hacerlo, y te agradecemos mucho porque la verdad es que nos queda un montón para pensar y seguir preguntando. Bueno, bárbaro, siempre estoy dispuesta. Me llaman otra vez cuando tengan ganas. Muchas Buenísimo, gracias.